El reporte de la minoría, que fueron 6 personas. El reporte mayoritario argumentó que la ordenación al ministerio debe estar abierta a cualquier persona independientemente de su orientación sexual. El reporte minoritario argumentó en contra de la ordenación de personas homosexuales. Y lo interesante es que ambos reportes no estaban negando la autoridad de la Escritura, ambos reportes estaban afirmando y diciendo y citando diferentes textos para argumentar su posición. El texto mayoritario, de acuerdo a los autores de ellos, de los 11 que lo escribieron, ellos quieren enfocarse en el amplio mensaje de la Escritura, sin ningún texto en específico en mente, un amplio mensaje de amor, de autoridad, de una experiencia interna del Espíritu, de una experiencia de convicción personal, de devoción, de conciencia individual ante Dios. Y si la persona no lo carga a la conciencia, haciendo referencia a los hermanos débiles o fuertes en Romanos, pues entonces no debe haber problema. Lo importante es que puedan amar, que se puedan relacionar correctamente. Y esta debe ser entonces la regla que gobierna las relaciones humanas, no el contexto cultural de la Palestina del primer siglo, argumentaron. El reporte minoritario dijeron que la experiencia contemporánea nunca puede ser planteada como superior a la revelación bíblica. En primera y en última instancia, esa decisión sobre lo que es autoridad para la iglesia pertenece al canon de la Escritura. Por lo tanto, las fiebres, los movimientos que puedan haber en las ciudades, en las sociedades, no son ipso facto autoridad para la iglesia. La Biblia es confiable no solamente en su mensaje amplio, sino en sus componentes particulares. Y ellos contestaron que el reporte mayoritario era altamente selectivo con relación a lo que ellos entendían que era bíblico. La Biblia nunca celebra una sexualidad que no tiene diferencias, sino que celebra sexualidad con una concreción en particular. Así que yo creo que esto ilustra muy bien este asunto de que la visión de lo que uno piensa que es la Biblia tiene directamente mella, tiene influencia sobre cómo nosotros vivimos. Y quizás usted puede decir, pero fíjate, en este asunto tan crítico, tan volátil de la sociedad, es claro que hay que volver a la Escritura. Pero realmente nosotros no estamos exentos de poner otras autoridades y otras influencias que van por encima de la Escritura, particularmente la influencia y el poder de nuestra experiencia. Yo he tenido la oportunidad de hablar con personas que han tenido unas experiencias extraordinarias y cuando yo le he cuestionado en algún momento y le he dicho, fíjate, ¿tú has considerado cómo esa experiencia se coordina con la Escritura? Porque es un poco difícil encontrar la correspondencia entre lo que la Biblia está enseñando aquí, del seguimiento de Jesús, de la obra del Espíritu, del fruto del Espíritu, etc. Y lo que tú me estás diciendo, ¿tú has considerado eso? ¿Y tú sabes cuál es la respuesta? Pero es que esa es mi experiencia. El Espíritu me habla de esa manera. ¿Se acabó la discusión? ¿Ya? ¿Cuál es la autoridad? Mi experiencia. Y nosotros hacemos mucho ese tipo de movimiento y ese tipo de salto lógico porque no queremos pasar tiempo mirando que la Escritura no es como yo. La Escritura es otra cosa y es un mensaje que no viene de dentro de mí, sino es un mensaje que viene de afuera de mí para transformar lo que yo soy, para que seamos lo que debiéramos ser. De modo que nosotros también lidiamos diariamente con este tipo de tentación, poner nuestra experiencia por encima de la autoridad de la Escritura. Y tenemos que admitir que es una relación simbiótica. Nos acercamos a la Escritura con una serie de experiencias. Pero la pregunta es si somos, en la tradición de los reformadores, abiertos a ser nosotros constantemente reformados por la Escritura. Así que visiones de lo que la Biblia tiene que decir acerca de nuestra vida sexual, autonomía moral, acerca de nuestro carácter, acerca de nuestras virtudes, van a estar en última instancia relacionadas a nuestra visión de Dios. La Biblia articula un gran relato donde se confrontan todos nuestros valores, donde
están sugeridos para reforma, la Biblia presenta un relato caracterizado por la libertad de un Dios que está en búsqueda y en misión para reconciliar todas las cosas. Es un libro que genera cierta cultura, ciertas prácticas, ciertas formas de vida. Y en este vistazo acerca del debate de la escritura y la sexualidad, se nota cómo el proceso de interpretación bíblica está bien sujeto a ideología. Lo vemos a la ideología, por ejemplo, de la prosperidad, que es un debate intramural dentro de la fe cristiana. Así que por un lado tenemos un movimiento neopentecostal que enfatiza la doctrina de la prosperidad particularmente material, y enfatiza irónicamente que la escritura es autoridad, pero finalmente lo que interesa es la revelación particular que se recibió ese día, porque se reclamó, se declaró, se pisó, se afirmó, y la nube tiene que bajar. Porque obviamente nosotros estamos pidiendo y Dios está obligado a hacer eso. Estamos ante una dificultad de autoridad. ¿Quién tiene autoridad? Pero en última instancia, pensar en qué sentido la palabra de Dios es autoridad para nosotros, es también pensar cómo seguir a Jesús de forma fiel. Cuando pensamos en la palabra de Dios y su autoridad, estamos pensando igualmente la pregunta, ¿cómo seguir a Jesucristo de forma fiel? El principio de la Escritura es, ¿acaso Dios dijo, verdad? Esa fue la pregunta en Génesis. La iglesia por 17 siglos, 18 siglos, siempre dijo, ¿qué fue lo que Dios dijo? Dios dijo que Él ha creado. Dios dijo que Él está estableciendo su reino a través de su Mesías. Dios dijo que Él está estableciendo un pueblo para Él, como parte de su misión para reconciliar todas las cosas. Pero obviamente tenemos muchas voces, legión en nuestra sociedad, que cuestionan si Dios realmente dijo. ¿Qué fue lo que le pasó a nuestra Biblia en el mundo contemporáneo? Nosotros enfrentamos varios retos. Porque nuestra Biblia no solamente es nuestra, lee todo el mundo, es un testimonio público. Y nos encontramos ante un primer reto, y este reto es que antes, quizás hace unas décadas atrás, en Occidente, las historias que dominaban nuestra mente tenían que ver con un Dios, con una humanidad quizás separada de ese Dios, con que somos de alguna manera quizás gente no tan buena como deberíamos de ser, y que quizás a través de este Jesús que fue crucificado y que algunos dicen que fue resucitado, pues hay algún tipo de esperanza para cambiar. Pero eso fue inmediatamente atacado por el modernismo, ¿verdad? Si yo no lo puedo medir, si no lo puedo oler, si no lo puedo tocar, no es verdadero. Y gran parte del siglo XX se dedicó a la academia, a las universidades, a tratar de hacer un acercamiento a la fe que fuese científico. Y si no lo puedo multiplicar en un laboratorio, pues por lo tanto tiene que ser falso. Claro, esa declaración de que si no lo puedo duplicar en un laboratorio, no puede ser probado en un laboratorio, pues por lo tanto en sí mismo es falsa también. Es un trabalengua, me parece un trabalengua. O sea, eso para que lo tengan en el bolsillo, ¿verdad? Si yo no lo puedo tomar, tocar, multiplicar, duplicar en un laboratorio o en mi experiencia, por lo tanto es falso. El asunto es que la declaración misma que no puedes hacer eso no es sujeta a ser tocada, duplicada, experimentada de esa manera, por lo tanto es falsa en sí misma. ¿Acaso Dios dijo? Así que nos encontramos también con el clima de o todo tiene que ser racional, o nos vamos ante la duda de que todo reclamo de verdad esconde una mala intención. El reclamo del posmodernismo, si lo han escuchado esa palabra, es un movimiento intelectual que lo que trata de plantear el conocimiento humano siempre es parcial. No conocemos todas las cosas, y las cosas que conocemos las tergiversamos, y las cosas que tergiversamos usualmente las queremos planteárselas a otros como verdaderas, y ese acto es un acto de poder. Por eso la famosa frase, eso es verdad para ti, pero no es verdad para mí. Claro, no todo el mundo vive consistente, porque imagínate que estás ante un semáforo rojo y el otro cambia a verde y tú te tiras y hay un choque, la persona dice, es que estaba rojo. Yo digo, no, perdóname, esa es tu verdad. Para mí estaba verde.
pero es que estaba rojo. Es una cuestión de interpretación. Sería absurdo, nadie vive de esa manera, ¿verdad? Pero en cuanto a reclamos de cómo vivir la vida, el sentido de la vida, de dónde venimos, cómo cambiaremos, hay esperanza, estamos solos en este universo. Lo que se está planteando entonces es que cualquier reclamo de verdad es un reclamo de poder. Tú estás diciendo eso porque tú quieres imponer tu verdad sobre la mía. Así que la posmodernidad lo que ha hecho es decir, todas estas grandes historias, estos mega relatos que daban sentido a la humanidad, esos sencillamente eran mega relatos de ciertos grupos. No hay ningún sentido. Estamos abandonados a la deriva para encontrar nuestro propio sentido. Los posmodernos le dicen a los cristianos, como Stanley Fish, que escribió un libro que se llama No hay un texto en esta clase. Chistoso, ¿verdad? Tú vas a la clase. Profesor, ¿cuál es el libro? No hay libro en la clase. Toma el libro. Pero me acabas de decir que no hay libro. Stanley Fish argumentaba de que cuando nosotros nos acercamos a cualquier texto, nosotros realmente nos ponemos a nosotros como autoridad y no aceptamos lo que el texto dice. Y él dice, la evidencia primaria de eso son los cristianos. Y estamos hablando así. Estamos hablando de alguien que no comparte la fe. ¿Ok? Y sin embargo, él lo que dice es que yo no tengo que pasar mucho tiempo, yo lo que tengo que ir es al grupo de estudio bíblico de la iglesia de la esquina para demostrarte fácilmente cómo el conflicto de interpretaciones relativiza todo lo que hacemos y cómo la gente va a hablar siempre de acuerdo a lo que ellos piensan. Entonces uno dice, rayo, esto es un meollo heavy, porque estamos ante realmente diferentes reclamos en nuestra propia práctica de enseñar la Escritura, de amar a Dios, de cómo hacer todas esas cosas. Nos encontramos también ante un individualismo rampante, ¿verdad? Tenemos el reto individualista. Parte del genio de la Alianza Cristiana y Misionera es que en un momento tenía una fuerte eclesiología alrededor del concepto de misión. Tenía una doctrina de la iglesia más amplia que podía incluir diferentes modelos de iglesia, pero estaba centralizada alrededor del concepto de misión, de la proclamación del Evangelio, particularmente a personas que no han escuchado del Evangelio. La proclamación en palabra y en acción. Pero a través de las décadas, esa idea se ha ido diluyendo. Ya no es la iglesia la que está haciendo eso, ahora son los creyentes individuales. Estás en misión, estás en misión, estás en misión. Chévere, nos gusta que nos hablen individualmente. El problema es que cuando nosotros vivimos en una sociedad individualista, entonces todo se reduce a ti y a mí. Gran parte del reto de la Alianza Cristiana y Misionera, gran parte del reto de las iglesias en general en Puerto Rico, es que nosotros podamos recobrar una visión comunitaria de lo que es ser servidores de Jesús, que es la palabra de Dios, comunitaria, no individualista, no yo, sino nosotros. Y eso nos permite ver que entonces la Escritura forja un puente más amplio. Ya no se trata que la Escritura es autoridad porque me dio una buena experiencia ayer en la noche cuando la abrí al azar, ¿okay? O que me dio una buena experiencia porque la estoy leyendo